Venga, señores, pues este vídeo lo vamos a dedicar a enseñaros cómo tenemos que dejar esta tija. Deciros que a mí no se me ha movido, que va de cine, pero que os lo voy a hacer para vosotros. ¿Vale? Voy a hacer para vosotros. Es que me paro porque me lo estoy pensando, me da coraje a tocar cosas cuando están bien. Pero bueno, así os lo enseño, ¿vale? Vamos a enseñaros ese ruido que tenéis que hace clon, 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 clon. ¿Vale? Vamos a quitarlo y vamos a dejar esto perfecto, ¿vale? Os voy a enseñar el toquecito que hay que darle y, por supuesto, la lubricación. Yo ya lo hice, así que a mí me va a servir para ver cómo está después del tiempo. Empezamos. Paso 1. Vamos a desmontar manillar, no sin antes hacer una pequeña marca, ¿vale? Yo aprovecho la rayita de la unión de la tija, aunque el manillar tiene marcas, pero para saber cuál es la mía, que luego no me acuerdo, una pequeña marca donde está la tija respecto del manillar para saber a qué altura lo tengo, que es la que me gusta a mí. Una vez que está marcado, lo quitamos. Bien, ahora, una vez que tenemos quitado del medio el manillar, yo creo que sería recomendable quitar también esto, pero bueno, ya veremos, ¿vale? De momento, que no nos moleste, ¿vale? Vamos a ponerlo que no nos moleste. Y si no, ya os digo, quito eso y lo alejo. ¿Vale? Si hay que alejarlo, se aleja. Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento, para no liarla mucho. Ahora tenemos que quitar los 4 tornillos de la tija, que luego os enseñaré cómo ponerlos sin miedo de romperlo, ¿vale? Necesitamos una llave de 10. Vale, una vez que tenemos flojos los tornillos, ¿vale? Una vez que tenemos flojos los tornillos, quitamos este tornillo y ya la tija viene hacia arriba, ¿vale? Vale, ya tenemos esto quitado. Ahora, con mucho cuidado, vamos a tirar de la tija hacia arriba. ¿Vale? Ahí. Muy bien. Todo esto, ahora vamos a ver cómo lo ponemos de manera que no nos moleste. Pues mira, os voy a enseñar cómo. Vamos a utilizar el gancho, que lo tenemos justo encima. Arriba un poquito, vámonos, a ver qué pasa. ¡Ea! Ya no nos molesta. Ya tenemos aquí descubierto, observadla bien, la tuerca en cuestión. Esta tuerca, esta estriada, es la que se afloja. Cuando se afloja, ahora vais a ver qué hace. Genera una holgura. Y además, permite el paso de mierda. Y se junta el hambre con la gana de comer. Entonces, estas tuercas estriadas, hay unas llaves especiales que los que no la tenemos, ¿qué hacemos? ¿Qué pensáis que podemos hacer? A ver, mientras que lo busco, idlo pensando vosotros, que lo seguro que lo vais a dilucidar rápido, ¿eh? Yo ya sé lo que habéis pensado, por lo mismo que yo. Darle hasta que la aflojemos. Ahí. Flojita, ¿vale? Ahora, cuando lo tenemos flojo, sacamos la tuerca. Esta es la que se afloja, ¿vale? Cuando se afloja esta se levanta un poquito. Permite la entrada de mierda. Y además, cuando permite la entrada de mierda, ¿veis lo que ha pasado? Se ha caído la horquilla. La horquilla se cae. Esto sujeta toda la pipa de dirección. Y entonces esto empieza a cloc, 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 cloc. Y ese es el ruido. Ese es el ruido. ¿Qué hacemos? Mucho cuidadito. Vamos a quitar el rodamiento cónico. Fijaos. Está de categoría. Por eso a mí no me suena. Mirad. Mirad. ¿Veis? Gira bien. Yo lo tenía engrasadito. Pues ya está. ¿Cómo está la grasa? En buen estado. Está bien. Le vamos a echar un poquito más, ¿vale? Echar un poquito más ya que lo hemos quitado. Pero, como tiene grasa, lo que voy a echar es, para diluirla un poquito de aceite con la aceitera metálica, ¿vale? Un poquito de aceite. ¿Vale? Y ahora voy a coger
Y le voy a dar vueltas. Le voy a dar vueltas. Que se distribuya por dentro. ¿Está? Porque grasa de litio ya tenía, como estaba un poquito apelmazada, pues con un poquito de aceite. Esto, si veis que tiene holgura y está dañado, se cambia el rodamiento cónico, que no es caro, ¿vale? El mío todavía está bien. Ya habéis visto lo que me ha costado quitarlo. Si algún día hay que quitarlo, que cambiarlo, se cambia. Y esta tuerca estaba, esta arandela estaba aquí arriba, ¿vale? Es de separación. Vale, ahora vamos a meterlo en su sitio. Que para eso voy a tener que subir la horquilla. Y vamos a volver a meter la tapa esta con la tuerca. Pero fijaos que esta tapa va a servir de depósito de aceite, ¿vale? La grasa de molibdeno y vamos a lubricar la pista. Que aunque tiene aceite, o sea, tiene grasa de litio, yo le quiero echar de la de molibdeno. Que ya sabéis que para estas cosas es muy buena, ¿vale? Echamos ahí. Para que el rodamiento ya siempre esté de categoría. Bien, ya lo tenemos. Ahora quitamos ya la grasa de molibdeno. Nos limpiamos un poquito los dedos. Y ahora la horquilla se me ha caído antes. Vamos a levantarla. Ya estamos, ya la hemos levantado un poquito, ¿vale? Y ahora como tenemos preparada la tapadera, pues vamos a poner esto. Debajo en la pipa de dirección hay otro rodamiento cónico. Si no lo habéis hecho nunca, yo es que ya lo hice, ya lo lubriqué. Bajar las barras de horquilla con mucho cuidado del latiguillo de freno y demás que van hasta la rueda, cuidado con esas cosas. Bajarla y lubricar el cónico de abajo, ¿vale? Y ahora apretamos. Vamos a poner la tuerca. Pero aquí, cuidado, porque aquí está un poco la madre del cordero, en una cosa que os voy a explicar ahora. La rosca, limpiarla bien. Limpiar bien la rosca. Ahí. Ya no se me va a ir muy para abajo. Ya está sujeta. En el apriete de esto, que es a ojímetro, está la madre del cordero. Estas las aprietan, aparte de que como siempre en Bogue no lo lubrican apenas o nada, lo aprietan poco. Entonces, con el movimiento del manillar, como no tiene dos tuercas que hagan tuerca contra tuerca, sino solo una, se va aflojando. Lo vamos dando, al final se va aflojando, y ya, cloc, 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 cloc. La holgura, el ruido y la entrada de mierda que rompe el rodamiento. Entonces, os voy a enseñar hasta cuánto hay que apretar esto. Vale, ya se está poniendo duro. ¿Hasta cuánto apretamos? Tenemos que apretar hasta el punto, esto no se puede apretar a muerte, cuanto apretemos más duro se pone. Tenemos que apretar hasta el punto que notemos que con la mano, habrá quien diga que no, hacedme caso que si no coge holgura esta moto, ¿vale? Que ya me he pegado así 2 años. Ahora mismo está flojo. ¿Por qué? Porque no me está costando ningún trabajo. Vale, dame un momentito. No me está costando ningún trabajo moverla con la mano. Entonces, como no me está costando ningún trabajo moverla con la mano, está flojo. Vale, un momentito. Vamos a quitar esto aquí. Vale. No me cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces está flojo. Hay que seguir. Seguimos. Probamos. ¿Me cuesta trabajo? Hay un poquito más de freno, pero no me cuesta trabajo. Seguimos. Hay un poquito más de freno, pero no me cuesta trabajo. ¿A que no? Seguimos. A ver ahora, ¿me cuesta trabajo? Un poquito. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos, un pelín más. Venga, chicos, un poquito más. Ahí, ¿cómo vamos? Ahora. Es muy poco, ¿eh? No me cuesta trabajo apenas, ¿eh? Bueno, que si queréis, un poquito más. No pasa nada. Absolutamente nada. Listo. Ahí va a quedar. Ahí ya no hay holguras que valga. Está bien lubricado y está bien asentado. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues volver a poner tija
y apretar tornillos, que os voy a enseñar otra vez cómo se hace. Ya os lo hice en los vídeos de circuito, pero como no los veis, pues venga, lo vamos a hacer otra vez. Vale, ya está, ¿vale? Ya está entrando. Vamos a volver a poner el esto aquí, muy bien. Le damos el golpe, vamos a notar que asienta, que hace clock. ¿Por qué? Porque aquí hace tope. Antes de tocar esto, apretamos este, ¿vale? Esto llevaba una candela, su tuerca y su vaso de 30. Apretamos, sin miedo. Sin pasarse, ¿eh? Sin miedo, pero a ver si me entiende. Cuidado al hacer palanca de fuera. Más vale, como os digo siempre, palanca de dentro. Ya, fuera. Ahora, estos, ¿cuánto se aprieta? Pues os voy a enseñar un truco, que ya os lo enseñé en los vídeos de circuito. No se aprieta mucho, ¿vale? Porque si aprietas mucho puede hacer clac y partirla. Pero se aprieta bien. Y para apretarlo de manera equilibrada, de manera que esté súper derechito todo, cogemos la llave, ¿vale? Vamos a aproximar los tornillos. Nos aproximamos. Le doy un toquecito. Venga. Ahora el otro. Cuando lo tenga aproximado, le doy un toquecito. Ahora que le he dado los dos un toquecito, este estará flojo. Efectivamente, ¿habéis visto? Ahora estará flojo este. Vale. ¿Qué vamos a hacer sin apretar mucho? Martillo de nylon. Y le damos unos toques para asentar. Si la barra, en vez de así, estaba un poquito así dentro, cuando yo le doy los toques, hace clac, 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 y la pone en el sitio. Y ahora, después de esos toquecitos, de aquí no, de dentro, ¿vale? De dentro. Del exterior no, que partimos, ¿eh? Mira, todo lo que me sobra de carraca, ¿la veis? Una, dos, una, dos, venga. Ya no quiere más. Ya está. Ya. Ya no tira más. Ya está, se acabó. Acabó. Ahora aquí, igual. Este lo voy a hacer a cámara rápida, ¿vale? Listo. Manillar al sitio. ¿Veis las marcas? Vale. Marca. Tornillo. Mira, observar todos los detalles. ¿Ves que aquí tiene un punto y aquí no? El punto siempre arriba. ¿Vale? Punto arriba. Punto arriba. Ahora, cogemos llave y aproximamos. Vale. Ahora, acordaos que las marcas, mi referencia era alinearlo con la rayita de arriba, ¿vale? Cuidado, que le doy un golpe al trípode. Alineo. Perfecto. Aprieto un poquito. Uno. Lo voy a centrar un poquito. Ahí. Ahí. Y dos. ¡Ea! Y con esto, señores, el ruido que teníais en la horquilla ha desaparecido.
Espero que os haya gustado el vídeo. Yo sigo trabajando, pero nosotros nos vemos en el siguiente capítulo.